Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a ver algunos métodos diagnósticos. Por ejemplo, los métodos diagnósticos se dividen en no invasivo e invasivos. Entre los no invasivos tenemos radiografías, ecografías, broncografías, TAC, resonancia. Entre los invasivos tenemos biopsias, punción con aguja fina, broncoscopía y toracoscopía. Para cabeza y cuello, normalmente se usan estos con algunos otros que vamos a ir nombrando. Por ejemplo, en cabeza se utiliza mucho estas radiografías que se denominan mento-nasoplaca, que es una proyección de Batters. La mento-nasoplaca, si ustedes ven, nos permite observar primero el seno frontal. Claramente aquí vemos los senos frontales. Vemos el receso del seno frontal. Vemos los huesos propios de la nariz, el tabique nasal, la órbita, el piso orbitario, el seno maxilar, el tabique interesfenoidal y al fondo, al lado, vemos el seno esfenoidal. Entonces, esta técnica de proyección mento-naso-placa es una proyección que permite observar todas esas estructuras. Está destinada principalmente para traumas faciales. Otra es la de Cadwell. Su paciente pone en esta posición con los rayos X acá, se llama frontonasoplaca. La frontonasoplaca nos permite observar estas estructuras, los senos frontales, el seno etmoidal, ahí atrásito, las órbitas, hueso temporal hacia atrás, sus dos mastoides, el agujero infraorbitario, ahí y ahí, el 5. El seno maxilar, que va a estar el 6 acá, acá. El cornete inferior, que vemos acá, el 7. El 8 va a estar el septum nasal. El 9 va a ser la lámina papirácea del etmoides a los dos lados. Y el 10 la apófisis cristagali. Entonces, casi las mismas características que la anterior, con algunas otras estructuras. Nos permiten comparar la Waters y Caldwell casi si se pide juntos para que sea un método comparativo. Otra placa es el perfilograma. El perfilograma nos permite ver los propios huesos propios de la nariz y el tabique nasal. Es de los dos lados, saca como dando la vuelta a la izquierda y a la derecha. Se llama perfilograma. Entonces, cuando tenemos una fractura nasal o un golpe a nivel maxilar, pedimos Waters, Cadwell y perfilograma. En relación a trauma de cabeza y cuello, también podemos pedir radiografías laterales de cabeza y de cuello, donde las radiografías laterales nos va a permitir ver el seno esfenoidal, el seno frontal, los huesos propios de la nariz, la rinofaringe, los senos maxilares superpuestos.
y además nos permite ver la simetría de la columna vertebral. Entonces podemos pedir también proyecciones laterales. Claro que en tórax también nosotros podemos pedir radiografías de tórax. Las radiografías de tórax pueden ser AP o PA. Las radiografías de tórax AP nos permiten observar principalmente estructuras óseas, la parte ósea. Y la PA nos permite observar lo que nosotros queremos, estructuras de tejido. Aquí vemos una radiografía PA. Ya han repasado bastante sobre radiografías, no hay mucho más, no hay mucho más que decir en las radiografías de lo que es de tórax. Si nosotros seguimos adelante, vamos a ver que tenemos la ecografía. La ecografía nos sirve bastante especialmente en una glándula, que es la glándula tiroides, principalmente para adenomas. También nos permite observar glándulas paratiroideas, es decir, es muy buena para ver tejidos blandos, ecografía. Entonces, si es para ver tejidos blandos, también nos ayuda a ver patología de glándulas salivales, como cialoadenitis. Cialoadenitis. Y aquí vemos una ránula, vemos una glándula salival mayor obstruida que te da una ránula. Hay un examen que es un poco antiguo que se llama gammagrafía tiroidea. Se utiliza medio de contraste de yodo 131 y nos permite ver esta imagen que es la glándula tiroides normal. Si está de esta forma y hay un nódulo por la ecografía acá, este es un nódulo frío que no está funcionando. Probablemente 20% de posibilidades de que tenga cáncer. Si vemos acá, es un nódulo, pero es caliente. Este, al ser funcionante, casi 100% de que no es cáncer. Entonces nos permite ver ese tipo de característica. Otra cosa importante de la gammagrafía es que nos permite localizar si existe en alguna otra parte del cuerpo alguna célula tiroidea. Sabemos que la tiroides crece en la base de la lengua y de ahí desciende hasta su lugar y a veces se quedan algunos pedazos en la base de la lengua. Y eso ocasiona problemas porque le operas y lo que tiene es glándulas tiroideas residuales. Otro examen importante es la broncoscopía. Aunque estas son fotos de ecografías, más o menos el aparato es lo mismo. Lo único que hace es permitirnos ver el bronquio en lo que es, vamos a ver una imagen más adelante. Otro es la tomografía. La tomografía es un examen más avanzado de imagen que nos permite ver muy adecuadamente las estructuras sólidas y blandas de la cabeza, del cuello y del tórax. Es decir, nos permite hacer un estudio extremadamente detallado de estas estructuras. Entonces, ahí, miren aquí, estructuras, se ve la órbita, se ve los globos oculares, se ve el espacio retroorbitario. Acá se ve los pulmones, se ve el corazón, el mediastino, la aorta.
con bastante detalle. No es que sea malo lo que es la tomografía. El problema es la interpretación. En este momento, no en todo lado y a toda hora existe alguien que pueda interpretar lo que es las diferentes tomografías. Vamos a ver algunos videos de los diferentes procedimientos. Aquí tenemos un video que es la ecografía de la glándula tiroides. Muy bien. Si se acercan, luego se lo enseño, ¿no? Si se acercan van a ver ahora mismo, yo les explico lo que estamos viendo y lo que hay. Déjenme ajustar un poquito la máquina. Esta es la piel. Este es el lado derecho de ella. Entonces aquí ven su laringe. Trague usted, si está amable. ¿Ven cómo se mueve la laringe? Entonces ahí tiene su laringe. Yo si ahora lo muevo. Este es un vaso, esto es la carótida. Y esta es la yugular. Y entonces aquí tenemos en su lado izquierdo la carótida. Estos son músculos. Y este es su tiroides. Como ven, es como un corte transversal. Se ve como un corte transversal, estamos viendo. Entonces, en este caso cuando vemos acá, este es un lado izquierdo y aquí que no se ve es el lado derecho, es como si lo hubiéramos cortado por la mitad. Y eso es la ecografía. Aquí está la glándula tiroides, hacia el otro lado va y la glándula tiroides. Derecho, la estructura que tiene. Y ahora nos vamos a ver el lóbulo, su lóbulo, ¿no? Perdón, el lóbulo izquierdo y ahora vemos el lóbulo derecho. Aquí está su lóbulo derecho, ¿lo ven? Este es el lóbulo. El istmo, imagínense que esto sube y baja. Ahora haremos un corte distinto, ¿de acuerdo? A veces podemos verlo con más detalle. Vamos a verlo con más detalle. ¿Ven cómo se aumenta, no? Entonces, ven que esta estructura, en el caso de ella, como tiene una tiroiditis de Hashimoto, ven que su estructura no es completamente fina. Ven que hay áreas con menor intensidad que otras. ¿Ven esta área? Que tiene menos densidad, es menos blanco que esta otra, por ejemplo. Lo aprecian, ¿verdad? Ven, pues eso indica que hay zonas de su tiroides que funcionan con una actividad distinta que la otra. Eso es muy típico de la tiroiditis de Hashimoto, en donde hay áreas, bueno, que tienen más problemas que otros. Esto se puede seguir. A veces se pueden encontrar quistes y ya no tienen ninguno. El Doppler lo que hace es demostrarnos cómo está la vascularización de un órgano, es decir, la cantidad de vasos sanguíneos. Entonces lo que se activa es un sistema dentro del ecógrafo que es Doppler y te empieza a detectar movimiento. Y este movimiento normalmente es relacionado con arterias y venas. ¿Qué ven? ¿Ven usted como la carótida pulsa, no? ¡Bom, bom! Porque es un vaso gordo que lleva mucha sangre. Y aquí ven los distintos puntitos de la vascularización, en este caso de ese lóbulo. El tiroides es un órgano muy vascularizado. Normalmente cuando hay un hipotiroidismo, el órgano pierde vascularización. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto depende de la fase. Si está en la fase aguda de crisis hipertiroidea, está muy vascularizado. Si está en una fase ya hipotiroidea, está menos vascularizado. Pero aquí, por ejemplo, pueden ver, ¿no?, los distintos vasos. Esto sería un vasito, ¿no? Ahí son fotografías, ya he hecho una foto fija. Ahí, porque a veces el bosque... Bien, fíjense, piel, laringe, lóbulo, en este caso de ella, el lóbulo derecho, que es este de aquí, yugular, carótida interna, estos son músculos. Vamos al otro lóbulo, ahí está, el otro lóbulo, es este, de aquí, carótida interna, ¿no? Músculos, piel. Y de hecho, por ejemplo, la laringe es laringe. A ver, trague. ¿Ven cómo se mueve? Se eleva y ya está.
Ahora se lo enseño a usted. Bien. Aquí, por ejemplo, la paciente en su lóbulo derecho lo tiene un poco más desestructurado, que se llama así, que la paciente anterior. ¿Ven esta zona, no? ¿La ven cómo tiene una zona aquí un poco más alterada? ¿A qué le se le alterado? ¿Al oscuro? Miren, eso es, está más oscura. Esto tiene que tener, para que esté bien, tiene que ser totalmente nítido, como si fuera una pared blanquecina y del mismo grano. Ya. Entonces, si hay distinta granulación, lo que suele sugerir, ¿no ven que hay cambios? Sí, sí, sí. ¿Mm? Como hay zonas que no. Ahora vamos a poner el Doppler a ver qué vemos. Ven que hay más vascularización, por ejemplo, que en el anterior paciente, ¿no? Ven que hay más granitos, hay más vascularización en general. Entonces, esto es una filtrobroncoscopia. Si ustedes ven como el filtrobroncoscopio entra hasta cierta parte también, ¿no? Porque van disminuyendo de calidad. Y además es muy sinusoidal, es decir, es muy difícil. Mucho más difícil hacer una fibrobroncoscopía que una endoscopía, una colonoscopia. Lo delicado, lo fino del tejido, entonces lo que se ve es si hay alguna anormalidad, si hay alguna patología sospechosa. A veces hay objetos que tragan los pacientes y entonces pueden quedarse en el de la caína o ahí en el tronco principal. Entonces nos permite hacer eso. Otro procedimiento es la biopsia guiada por ultrasonido, la punción con aguja fina, punción aspiración con aguja fina, eco guiada en cáncer de tiroides, ¿no? El ultrasonido ha demostrado ser una herramienta útil en la detección del nódulo tiroideo y a la vez ha permitido caracterizar en base a características ecográficas algunos signos de sospecha, tales como presencia de microcalcificaciones, nódulo hipoecoico, bordes lobulados o irregulares, más alto que ancho, y a la evaluación Doppler color presencia de vascularización interna. Presentamos imágenes obtenidas de publicaciones resaltando estos signos indicados. En los subtítulos como microcalcificaciones, bordes mal definidos, nódulos hipoecoicos con diámetro más alto que ancho.
Entonces, lo primero que se hace es obtener La una ecografía evaluación para ver Doppler el color nódulo. demuestra presencia de vascularización interna en un nódulo hipoecoico. Mostramos la técnica que utilizamos para la punción aspiración con aguja fina ecoguiada de tiroides. La paciente se coloca en decúbito dorsal con apoyo escapular para lograr extensión de cuello. Hacemos antisexia de la zona a intervenir. El operador se coloca en sentido cefálico en relación al paciente. Se procede a la localización y caracterización ecográfica del nódulo a confirmar por anatomía patológica, colocando el transductor en una posición paralela a la tráquea y grandes vasos. Manteniendo el transductor en dirección al nódulo, infiltramos con un cc de anestesia local utilizando aguja 30G. Identificamos en monitor de ecógrafo la inserción de aguja e infiltración de anestesia local. La aguja 30G la utilizamos como guía para la inserción de aguja fina, en este caso de calibre 23G. Bajo visión ecográfica guiamos esta aguja hasta el interior del nódulo y procedemos a realizar vacío e inyectadora, mientras la dirigimos en diferentes direcciones, dentro de la lesión. Generalmente hacemos entre 3 o 4 incursiones. Es importante observar en monitor la aguja para asegurarnos que la muestra tomada. Entonces, aquí ven, la aguja está entrando y este es el nódulo. Entonces, es punción con aguja fina guiada por ecografía. Sea representativa del nódulo a estudiar. Una vez finalizada la punción, se extrae la aguja y se practica compresión local. Recalcamos que para obtener una muestra representativa es importante mantener una visualización permanente de la incursión de la aguja en el interior de la lesión. Se procede a colocar lo obtenido en la punción en láminas y realizar los frotis respectivos. Imágenes citopatológicas mostrando células foliculares formando placas o estructuras similares a papilas con áreas con francopleomorfismo nuclear, vacuolas intranucleares o núcleos arriñonados. Presentamos 6 casos demostrativos de cáncer tiroideo, coincidiendo resultados citopatológicos obtenidos por punción aspiración con aguja fina y biopsia definitiva en pieza quirúrgica de tiroidectomía total. Paciente femenina de 43 años con nódulo único de bordes pocos definidos, ligeramente hipoecoico, escasas microcalcificaciones y vascularización interna, con diámetro de 2 centímetros. Paciente femenina de 36 años de edad con nódulo único hipoecoico, bordes irregulares y escasas microcalcificaciones. Paciente masculino de 53 años con nódulo único, no palpable, más alto que ancho, hipoecoico, con microcalcificaciones, vascularización interna de 1 centímetro de diámetro. Durante la punción, el paciente realiza movimiento deglutorio que hace que se pierda la visualización de la aguja. En este caso, se suelta la jeringa hasta tranquilizar al paciente. Paciente femenina de 34 años con 2 lesiones nodulares en ambos lóbulos. En lóbulo izquierdo, imagen isoecoica con áreas hipoecoicas, bordes relativamente definidos. La biopsia definitiva informó cáncer papilar, variante folicular de 4 centímetros. Paciente femenina de 32 años con nódulo único de 1,6 centímetros en lóbulo derecho, hipoecoico, con múltiples microcalcificaciones, con vascularización interna y periférica.
Paciente femenina de 34 años, con nódulo único en lóbulo derecho, hipoecoico, más alto que ancho, bordes poco definidos, con microcalcificaciones de 1 centímetro de diámetro, presentando vascularización interna y periférica. Mostramos la correlación entre imagen ecográfica y la observada en la pieza quirúrgica. A continuación mostramos el caso de paciente de 53 años con cáncer papilar de tiroides y metástasis ganglionares laterocervical ipsilateral. Tanto la lesión tiroidea como las adenomegalias cervicales en nivel 3 y 4 estaban muy vascularizadas. Se practicó punción en la misma sesión tanto de la lesión tiroidea como la de las adenomegalias laterocervical. Como ven, la punción con aguja fina favorece. Obviamente hay que tener un poco de experiencia y tener un buen equipo de patología. Otro que es examen de tórax es toracoscopía. Se puede sacar en una toracoscopía muestra de líquido. Son cicatrices pequeñas. Se puede incluso hacer procedimientos a través de la toracoscopía, biopsias pulmonares y otras cirugías complejas. Obviamente no es como los exámenes no invasivos, la toracoscopía es un examen un poquito más agresivo, donde se tiene que hacer movimientos delicados porque estamos dentro del espacio torácico. Y se puede sacar biopsias, ¿no? Se puede hacer cirugías en recién nacidos, en lo que es atresia de esófago. Es una muy buena visión como la laparoscopía, ¿no? La toracoscopía. Te permite muy bien ver todas las estructuras. Tenemos, como hay aumento de visión, podemos manejar pinzas mucho más delgadas. Entonces tenemos hasta más precisión por la visión aumentada que nos permite la toracoscopía. Nos permite la toracoscopía.